Hola. El segundo problema es Stokes. Eso es una de las soluciones analíticas que están en el apunte, que esencialmente lo que hace es resolver la ecuación para la concentración o temperatura. Está pensada principalmente en temperatura. Si es que yo tengo un sistema que depende de Z, sujeto a que, como condición de borde, que la concentración de Z igual a 0 en T va a ser igual a C0 por coseno de omega T. Imagínense que nosotros tenemos un dominio Z hacia arriba y esencialmente lo que estoy haciendo, esto es tierra, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es decir de que la concentración de aquí va a estar oscilando en el tiempo. A priori, acá puede que no pillen muy claro un ejemplo, pero la aplicación directa es para poder entender qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el intercambio de calor que existe entre la atmósfera y el suelo, producto de que tenemos una serie de ciclos. Ciclos que pueden ser estacionales, invierno-verano, ciclos que pueden ser diarios, día-noche, ciclos que pueden ser escalas decadales o lo que sea, ¿ya? Pero en general, si es que ustedes van a ver la componente atmosférica, salvo ahora que tenemos una tendencia al alza, ¿ya? En términos de temperatura, por calentamiento global, etc. Lo que se tiene es que la serie de tiempo de la temperatura o de la temperatura atmosférica o de todo lo que es el balance radiativo de calor en la atmósfera está dada por una serie de ciclos que son periódicos, ¿ya? Y nosotros podríamos eventualmente decir que, que una primera aproximación, que si es que nos vamos a la superficie del suelo, vamos a ver que la temperatura de acá de la superficie va a estar oscilando con una cierta frecuencia omega t, donde omega puede ser 2pi sobre un día, 2pi sobre un año, 2pi sobre lo que sea, ¿ya? Cualesquiera sean las frecuencias dominantes del problema, ¿ya? Entonces la pregunta es que, dado esto, esta componente periódica, ¿qué es lo que está pasando con el flujo de calor que está intercambiándose acá en la interfaz? Donde yo tengo hacia arriba, tengo aire, por ejemplo, aire, y acá abajo tengo suelo. Suelo, ¿ya? Entonces quiero conocer cuál es el intercambio de calor, el flujo de calor que yo voy a tener intercambiándose entre el aire y el suelo, entendiendo que este flujo de calor yo lo puedo evaluar como menos D por dc a dz, evaluado en z igual a 0, ¿ya? Donde la idea es que nosotros vamos a estar resolviendo esto de acá, nosotros vamos a estar resolviendo, este es el dominio de cálculo. Dominio de cálculo, acá abajo. Entonces nosotros calculamos la temperatura, nos paramos acá en la interfaz aire-suelo, conocemos el perfil de concentraciones de la temperatura, donde C de Z es solución de asterisco para valores de Z menores que 0, ¿ya? Entonces conozco la solución, en principio, conozco la solución de la concentración en función de Z, y por lo tanto yo podría evaluar cuánto vale el dc de Z, cuánto vale el gradiente de la concentración acá, justo en la interfaz, lo multiplico por D, lo multiplico por un signo menos, y con eso obtengo entonces el flujo de calor. Entonces, para poder abordar este problema, sobre todo cuando se tiene una condición de borde periódica, lo que se tiene es que si nos paramos, si hacemos un gráfico en función del tiempo de la concentración o temperatura, vamos a ver que el coseno de 0 es 1. Vamos a tener que, si esto acá es C0, esto acá es menos C0, vamos a tener que la concentración para Z igual a 0 es así. C de
z igual a 0. ¿Ya? Es un periódico. ¿Ya? Es una solución periódica donde este valor del tiempo estaría dado por la amplitud de la oscilación de la cosa. Pero si nos vamos acercando, si nos vamos alejando de esta interfaz de la condición de borde, lo que vamos a estar viendo es que la solución se aplana en términos de su amplitud, ¿ya? Y se desplaza hacia la derecha. Hay un cierto retardo. Se me acabaron los colores. Ya, entonces voy a hacer, por ejemplo, este color de acá que son mis hijos gritando por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esta solución segmentada va a ser para un z igual z1, y esta solución en negro va a ser para un z igual z2 mayor que z1. Menos z1, menos z2, menor que menos z1 por esta convención de signo que tenemos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en la medida, lo importante, el gráfico lo pueden ver con un poco más de detalle en el apunte, pero la idea es que si yo en la superficie tengo un comportamiento periódico, en la medida que si yo voy colocando sensores de temperatura o de concentración en zonas más profundas, lo que voy a estar viendo, uno, es que la solución, la amplitud de la oscilación, o sea, se mantiene en la componente periódica, ¿ya? Se mantiene un ciclo dado por omega, o sea, no hay ningún cambio en términos del ciclo, de la frecuencia del ciclo. No es que se acelere o se retarde, sino que, o sea, se acelere o se frene en términos de frecuencia, sino que se mantiene la misma frecuencia de oscilación, pero la amplitud de la oscilación disminuye y hay un cierto retardo en el tiempo. O sea, si es que el máximo en la superficie está dado para t igual a 0, el máximo un poquito más abajo no está dado para t igual a 0, sino que para un tiempo mayor, un tiempo después. Y eso, en la práctica, lo que está dando cuenta es que si yo tengo una condición de borde acá, pensando en temperatura principalmente, si yo tengo esta oscilación y mido la temperatura a 10, 20 centímetros, 1 metro o lo que sea de profundidad, lo que yo voy a estar viendo es una señal que va a seguir los mismos ciclos dominantes de la atmósfera, un año, un día, lo que sea, con una amplitud mucho más amortiguada, o sea, hay un efecto de amortiguamiento, y con un cierto retardo. O sea, pasa un cierto tiempo entre que llegue, por ejemplo, a la señal del verano, donde yo tengo altas temperaturas, la señal de que aumentó la temperatura producto del verano, si es que me voy a medir en el subsuelo, esa señal, el máximo de la temperatura, yo lo voy a estar midiendo no en verano, sino que en otoño, un poquito desplazado, ¿ya? Producto de que yo tengo que permitir de que haya una difusión de calor desde la superficie hasta el punto donde yo estoy midiendo. Y eso demora cierto tiempo, y el tiempo que demora ese proceso de difusión es el que estaría explicando este retardo en términos hacia la derecha. Después, otra de las cosas, entonces, otro de los puntos interesantes que aparece en la solución, que la solución aparece ahí está en el apunte, otro punto interesante es que la amplitud decae exponencialmente con la profundidad, ¿verdad? Y el exponente, que tiene unidades de 1 sobre L, ¿ya? Tal que tiene unidades de 1 sobre L, es inversamente proporcional a la raíz de omega de D sobre omega. ¿Ya? Sí. Eso quiere decir de que si yo quiero saber en qué profundidad yo voy a tener efectivamente una variación de la temperatura, producto de que acá en la superficie yo estoy cambiando la temperatura con una frecuencia omega, la profundidad en la cual yo voy a estar midiendo, hasta la máxima profundidad a la cual yo voy a estar midiendo ese rango esa señal de variación de la temperatura, va a estar dada por el coeficiente de difusión de calor, dividido por omega, ¿ya? Y si es que esto de acá,
si ustedes se acuerdan, esto acá es esencialmente D por un cierto tiempo T asterisco, donde el tiempo T asterisco estaría dado por 1 sobre omega. ¿Ya? Hay un 2pi por ahí, por este orden de magnitud. ¿Ya? Entonces, en este caso de acá, yo tengo de nuevo el concepto de ese que la longitud asociada a un proceso difusivo es proporcional a la raíz de D por T. Lo que pasa es que en este caso de acá, el tiempo no es una cosa que crezca infinitamente, como en el caso de la gota de tinta que permito que crezca, sino que en este caso de acá, el tiempo característico del proceso de difusión va a estar acotado por la frecuencia natural del forzante, de la condición de borde. ¿Y a mí qué? Dirán, bueno, eso es lo que me está diciendo, es que si yo quiero medir, por ejemplo, yo puedo definir entonces, en términos de intercambio de calor con la atmósfera, entre el suelo y la atmósfera, puedo definir una zona donde va a estar interviniendo activamente dentro de este cambio de calor, que efectivamente sería esta zona donde yo voy a tener variaciones de la temperatura producto de variaciones de la atmósfera. Y el espesor de esa zona va a estar dada precisamente por la raíz de D por este tiempo característico. De manera tal de que si yo tengo una señal anual, el tiempo característico es un año, 365 días, va a ser un espesor grande. Pero si quiero ver qué es lo que estaría pasando, por ejemplo, con la señal diaria, ya el tiempo característico no va a ser grande, sino que va a ser un poco más chico. Entonces el intercambio de calor que va a estar en la zona que va del suelo que va a estar actuando activamente en términos del intercambio de calor, para efectos de la oscilación diaria, va a ser más o menos chica. En cambio, para efectos de la oscilación estacional, va a ser bastante más grande. ¿Ya? Y eso son una serie de resultados que es lo que nos aparece de esta solución del segundo problema de Stokes, que, como les decía, nos dice que en la medida que nosotros nos vamos alejando de la condición de borde, produce un retardo y un amortiguamiento de la amplitud, y la zona que va a estar activamente intercambiando calor con la atmósfera, depende principalmente de la frecuencia que yo estoy analizando. Frecuencias bajas, o sea, tiempos, periodos largos, va a ser una zona bien gruesa que va a estar actuando, va a estar intercambiando en términos de calor. En cambio, zonas un poco más someras van a estar influenciando el balance de calor en la superficie, pero solamente para una zona delgada de la superficie. Este tipo de problema tiene mucha importancia si es que conocen algo de balance de energía superficial para efectos de balance radiativo o cálculo de temperatura de la superficie, derretimiento de nieve y todo ese tipo de cosas, cálculo de evaporación. El flujo de calor que intercambia con el suelo es clave, ¿ya? Y está dado principalmente por esta dinámica que está descrita por el segundo problema de Stokes, ¿ya? Detalles más, detalles menos, pero en general eso es lo que se observa en términos del intercambio de calor que existe entre la atmósfera y el suelo, o entre un lago y el suelo. La idea es tener una componente periódica, que es la que naturalmente ocurre en ciclos diarios, estacionales, decadales, y lo que sea que caracterizan la Tierra dando vuelta alrededor del Sol. Eso. Y, un detalle, la solución de concentración está acá en lineal. De manera tal de que si yo tengo un problema que tiene una solución y tengo otro problema que tengo solución, la suma de las dos soluciones sigue siendo lineal, sigue siendo solución del problema. Eso permite hacer composición y una serie de otras cosas, por ejemplo, métodos de imágenes que lo vieron para agua subterránea, también aplica para efectos de la concentración. ¿Ya? Nos vemos. Chau.